Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia. Hola amigos, muy buenos días y bienvenidos a Nordeste Radio. Estamos aquí en Riaza, desde donde transmitimos, están nuestros estudios, hoy con fresquito, con mucho fresquito, pero un día bonito porque hace sol. Jaime Sornosa, muy buenos días. Buenos días, muy bien, gracias. Muy bien, se te ve muy a gusto a ti, ¿eh? Sí, más o menos. José Miguel Lobante, muy buenas. Muy buenos días. Con frío también. Sí, bueno, lo típico, estamos en enero, pero día soleado y temperatura invernal, lo que toca. Ni frío ni calor, 0 grados. Lo que toca, vi. Ni frío ni calor, ni frío ni calor. Bueno, vamos a ver, vamos a empezar, si os parece. Ha terminado el Dakar y queríamos hablar de unos camiones, de los camiones Iveco y eso. Sí, bueno, de momento yo quiero hacer una aclaración. Se llama Rally Dakar, pero realmente no es un rally, no tiene nada que ver, no es ni parecido a un rally, es una auténtica aventura por el desierto y por las piedras y por todas esas gaitas. Creo que estarás de acuerdo, ¿no, José Miguel? Sí. Que llamar un rally a un sitio que te puedes encontrar en mitad de un tramo cronometrado de 300 kilómetros, parejas y docenas de dromedarios, animales, y no sé qué, eso no es un rally. O sea, antes le llamaban raid. Sí, creo que es más una aventura, que a toda velocidad, por zonas inhóspitas, pero sí. Total 8.000 kilómetros se han hecho todos los participantes, casi nada. Una bestialidad. Bueno, hemos hablado se han dado las noticias por todas partes de los camiones dentro de la categoría de camiones que vamos a hablar un poquito. Es los camiones Kamaz, del equipo Kamaz, de la marca, los rusos. Son del ejército soviético, por cierto, esos camiones. Sí, son los mismos que utilizan, hombre, y tanto, para aguantar lo que han aguantado, pueden aguantar cualquier guerra. Y bueno, pues primero, segundo y tercero para Kamaz, pero luego hay otra marca de camiones que son los Ivecos, dentro del equipo Petronas Team de Roy se llama. Y bueno, aquí hay que decir que han conseguido terminar los 3 camiones que presentaban este raid del Dakar en la quinta, octava y 10ª posición. Sin ningún tipo de problemas, han superado todo, y los pilotos, a ver si los tengo aquí, no son conocidos a nivel de otros pilotos o del Pep Vila o de tal, pero son Janus Van Kasteren, que quedó en 5º puesto, Vic Bergersteinen, que llegó en el último momento, se tomó el reto con prudencia y terminó en el 8º, bien hecho. Y el que acabó en 10º lugar, Michel van den Brink. Estos 3 pilotos condujeron los Iveco Power Star y el Iveco Tracker, que son 2 modelos distintos, sí. Y consiguieron, por lo menos con estos 3 camiones, meterlos en los 10 primeros. Además son unos bicharracos, la verdad. Lo podemos ver en las fotos que son impresionantes, sí. Igual que los rusos también, no te creas tú que se han quedado pequeños de atrás. No, para nada. Los rusos son totalmente impresionantes. Fíjate, ahora el otro día me estaba fijando yo en las noticias que se están poniendo en la frontera con Ucrania. Están dando un movimiento de tropas terrible. Me acordé de los camiones, porque había auténticos convoys militares, blindados y sobre todo con camiones para los derechos. Son Kamaz. Ustedes se acuerdan que hace unas semanas hemos tenido una semana de parón y tal, estuvimos hablando de un timo que sufrió la nación alemana a consecuencia de, pues gracias a Hitler y a un coche, al mítico escarabajo. Hubo problemas técnicos, no salió bien el sonido y hemos recibido peticiones para poderlo repetir, y eso es lo que vamos a hacer, aunque claro, conociendo a José Miguel, que nunca se para, pues supongo que no lo va a repetir, que lo va a ampliar, y vamos a pasar un rato realmente sorprendidos con este timo a toda una nación, gracias a Hitler y a un coche que fue el escarabajo, el mítico escarabajo. Pues la verdad es que sí, es que nos vamos a situar en una década que tuvo tantos disturbios y tanto cambio el mundo, como es la década de los años 30, cuando el fascismo reinaba en Italia, Alemania. En 1933 llegan los nazis al poder, llega Hitler y empieza ahí una historia que la vamos a contar ahora mismo, pues fascinante, con uno de los coches que ha sido mítico a lo largo de la historia, como es el Volkswagen Escarabajo. Yo lo creo. Entonces, pues en 1933 Adolf Hitler llega al poder en Alemania y
tenía decidido y planeado pues la movilidad del pueblo alemán, aunque esto en realidad no es que fuera así. Él más que la movilidad del pueblo alemán, lo que le interesaba era mover tropas de un punto a otro de forma rápida y bueno, con la excusa de mejorar las comunicaciones y los transportes, pues nacían las Autobahn. Bueno, a Hitler todos creemos que Hitler fue el primero que hizo las Autobahn en 1933, creo que fue en septiembre. Tenemos una fotografía de Adolf Hitler, pala en ristre, currando, haciendo que trabaja. Y bueno, pues la autoría de la primera autopista alemana no es de Adolf Hitler, aunque la propaganda de Goebbels y todos pensamos que esto fue así. Pues no, tengo que deciros que no, porque unos meses antes, a finales de 1932, Konrad Adenauer, que luego fue el primer presidente de la República República Federal, fue de la República Federal Alemana. La República Democrática Alemana era la que tenían los soviéticos. Entonces, de la República Federal Alemana llegó a ser presidente, el primer presidente. Pues bueno, pues entonces Konrad Adenauer en 1932 a finales hizo el primer tramo, que era de Bonn a Colonia. Bueno, Adolf Hitler en 1933, tenemos ahí la propaganda y efectivamente empieza la construcción de lo que él denomina Autobahn, las primeras autopistas, que tenían una serie de ventajas. Por supuesto, no tenían puentes, eran pasos elevados, era todo pasos elevados, para que no hubiera cruces, quiero decir. Sí. Bueno, los nazis al principio ellos no estaban muy de acuerdo tampoco. Cuando estaba Hitler en la posición, tampoco él le entusiasmara la idea que llevó a cabo Adenauer de hacer la Autobahn. Pero luego cambió de opinión cuando ya llegó al poder y se adjudicó la carretera. Y dijo sí, que él fue el primero que hizo la Autobahn. ¿Sabes por qué? Porque bueno, más que mandar, el que manda dice, pues nada, la dejó como carretera de segundo orden, el tramo que hizo Adenauer, para que el suyo fuera el primero. Entonces, bien, empieza la construcción de las autopistas alemanas, las llamadas Autobahn, y contrata para ello a uno de sus más fieles colaboradores en este evento, que era Fritz Todt y su grupo de trabajo, que le llamaban el grupo Todt, ¿no? Todt era inspector general de carreteras, era el supervisor de todas las construcciones del Reich en ese momento, y bueno, llegó a ministro de armamento y munición y todo eso. Lo que pasa es que tenía un pique con Goering que era muy importante. Este era de las SS también, era un Obergruppenführer, o sea, un cargo altísimo, como un teniente general del ejército hoy en día. Y bueno, pues el plan de Todt con el de Hitler era poder desplazar un ejército de 300.000 tropas, 300.000 hombres, en 2 noches de oeste a este de Alemania. Entonces, claro, la idea de Todt pues era el fabricar las carreteras para mover esos camiones, que estábamos hablando antes de los camiones, pues eso también. El plan era desplazar un ejército de los 300.000, pero hasta 1941 se estuvo construyendo desde que empezaron y se canceló la obra por la guerra. Entonces, esta gente lo que quería era hacer, me parece que muchísimos kilómetros de autovía y de empleo. Prometieron un empleo para 600.000 alemanes. Recordemos que Alemania, cuando entran los nazis al poder, había un hambre terrible, había más de 6 millones de trabajadores que no cobraban nada. Había una situación económica, pero no solamente en Alemania, en todo Europa, una situación económica tremenda. Alemania le vino perjudicada por el Tratado de Versalles. Sí, claro. Entonces, claro, evidentemente había mucha pobreza, mucho paro, porque tenían que estar pagando las indemnizaciones de guerra a los aliados. Que es por eso por lo que Hitler decide que era injusto y romperlo. Y como hay muchísimos alemanes que la apoyaron, no olvidemos que ganó unas elecciones. Hitler llegó democráticamente al poder, por decirlo de alguna forma. Sí. Bueno, pues para disimular un poco el plan este de movilidad de Alemania, se convoca un concurso a los fabricantes de automóviles alemanes para desarrollar un vehículo económico y robusto. Bueno, para que veamos también un poquito ya deprisa de hablar de Todt, que cayó en desgracia luego después, que he dicho que fue ministro de armamento, hizo las construcciones del Reich, pues tuvo un pequeña... Bueno, ya tenía muchas desavenencias con Hitler por muchas cosas, sobre todo cuando invadió Rusia en 1942. Todt discute con él en la guarida del Lobo, con este individuo, y bueno, le dice, bueno, explícale todos los planes a Albert, estoy hablando de Albert Speer,
explícale todos los rollos a Albert de lo que quieres hacer o no, porque le destituye, le fulmina, le dice, no, vete para Berlín y tal. Le dice, bueno, vente y te sigo dando las instrucciones de relevo, por así decirle. Le coge Hitler a Albert Speer del brazo y dice, no, tú te quedas aquí, tú no te vayas. Bueno, total, que despega del aeródromo que tenía en la guarida del Lobo, que es donde le puso Stauffenberg el atentado a Hitler, 2 años después, en el 1944. Pues cuando va a despegar el avión, cuando está a menos de 30 metros de altura, estaban cogiendo, el avión estalla. Y ya está, grande mal, grande remedio. en varias ocasiones. O sea, no se sabe cómo y tal, ¿no? Sí, casualmente. Casualmente, sí, bueno, pues ahí lo dejamos. Bueno, pues entonces, ahora volvemos otra vez ya a lo que nos ocupa, que es lo del coche. Entonces Hitler convoca un concurso en los años 30 para poder movilizar a Alemania, con la excusa también de que van a hacer las autovías. Pues dice, bueno, pues vamos a hacer un vehículo para el pueblo, para que todo el mundo pueda tener un coche robusto, fiable y poder motorizar a Alemania como hizo Ford en Estados Unidos. Recordad que hace un tiempo hablé de Henry Ford y Henry Ford había leído Mein Kampf, el libro que escribió Hitler cuando estaba en la cárcel con Rudolf Hess, y le fascinó tanto el Henry Ford, o sea, se admiraban mutuamente, pero es el único extranjero que sale en Mein Kampf, es Henry Ford. Entonces Hitler conocía bien cómo había movilizado Estados Unidos unos años antes, entonces él quería hacer lo mismo para Alemania. Bueno, pues entonces decide crear un concurso y el coche en cuestión debía de poder llevar a 2 adultos y 3 niños, superar pendientes de un 30% y alcanzar una velocidad de 100 km por hora. No solo eso, sino que también querían que tuviera un consumo reducido. No olvidemos que Alemania estaba todavía un poquito canuta, y dijo 7 litros de combustible, que era una cosa muy bien. Entonces, bueno, pues entonces en 1934 recoge el guante, por así llamarlo, Ferdinand Porsche, que es el que se adjudica el proyecto. Bueno, Hitler se implicó personalmente en el diseño e incluso hizo algún boceto del coche, pues decía que debía estar inspirado en la naturaleza y la forma aerodinámica ciertamente pues recordaba efectivamente a este animalito tan curioso que es un escarabajo, es un insecto, ¿no? Bueno, pues dentro del pliego de condiciones el motor debería estar refrigerado por aire, ya que así se evitaba la congelación en las zonas frías de Alemania, y entonces pues era un problema. En esa época no había los anticongelantes que tenemos pues hoy en día, y ahí se evitaba las congelaciones, que era un problema bastante serio en esa época, en pleno invierno. Bueno, el motor iba a ser un motor de 4 cilindros, en las primeras unidades fueron de 985 centímetros cúbicos y 25 caballos. Por supuesto, propulsión trasera y el motor ubicado en la parte trasera. El problema vino pues por lo siguiente: el diseño del coche estaba, digamos, muy inspirado en otra creación que tenía otra gente, que se llamaba un Tata T97, que era de un choque eslovaco que se fabricó del año 36 al 39, que por cierto años después denunció a Volkswagen, y ganó una importante cantidad de dinero. Bueno, pues el checo este se llamaba Hans Lewinka, que a principios de los años 30 comienza a desarrollar un coche para movilizar la República Checa. ¿Os suena ya? Sí, claro. O sea, Hitler tampoco inventó nada. O sea, ya los checos habían pensado en eso, ¿no? Entonces nace el Tatra V570. Porsche también era checo. Y es que habían trabajado juntos, junto con otro ingeniero más, y habían desarrollado juntos. Mientras esta gente estaba trabajando, Porsche estaba por allí también. Y entonces, claro, Hitler también conocía este modelo, que evolucionó al Tatra 97, que era del año 1936. Los parecidos y las soluciones técnicas eran evidentes. Cuando sale el primer proyecto de Volkswagen Escarabajo, que no se llamaba como tal, se llamaba KDF-Wagen, pues Hitler, 1938 ya, cuando sale el otro, ya le denuncia de plagio, y bueno, pues ya sabían cuando se adjudica en Austria, luego sabes que se adjudicó Checoslovaquia también, pues bueno, le dice que tenían una demanda por este ingeniero por plagio, y les encontró con preciso
Ferdinand Porsche ya no puede hacer nada, dice, no te preocupes que de esto me encargo yo personalmente. Bueno, pues no hay ningún problema, invado Checoslovaquia y punto. Y así lo hizo. Es más, se quedó la fábrica de Trata, la invadió, la tomó militarmente, se quedó los 500 coches que había en la campana de la fábrica y la fábrica la puso a producir armamento para el Reich. O sea, que aquí no había ningún problema. Bueno, pues el vehículo en cuestión ya quitado el problema este del plagio, del ya plagio, arreglado. bueno, pues él hace el KDF, que se llama Kraft Deutsche Freud, que la traducción más o menos al castellano viene a ser fuerza a través de la alegría, y que era ese era el nombre que tenía una organización nazi que daba a las actividades lúdicas del partido, ¿sabes? ¿Cómo le gusta la semántica a los políticos? Sí. Y bueno, pues ya tenían el nombre, el KDF y tal. Y bueno, Porsche calculó que el coche costaría unos 1.500 marcos del Reich, alemanes. Entonces, a Hitler eso no le gustó mucho. Entonces dijo que no, que tenía que ser más barato y no costar más de una motocicleta alemana que estaba alrededor de unos 1.000 marcos del Reich, y que quería empezar la producción cuanto antes. Claro. Pero no había contado con los altos precios de coste de los inversores que no estaban interesados, los materiales para Alemania. Olvidemos que seguían bajo el Tratado de Versalles. Había habido ya muchos enfrentamientos con los ingleses y los franceses, porque claro, el tío no hacía más, se acababa de anexionar Austria, había entrado en Checoslovaquia. Bueno, pues estaba el tira y afloja que había. Entonces, pues se inventa, pues lo toma como una cuestión prioritaria de Estado y decía construir pues unos prototipos y una fábrica para hacer el coche. Entonces, todo esto dependía del Frente del Trabajo, que sería el que lo comercializaba. Y la Fuerza por la Alegría se encargaría de... Fuerza por la alegría. Sí, Bueno. se encargarían... Bueno, pues nada, bueno. pues inventaron unas cartillas para los trabajadores alemanes. Ahí está, porque lo que pretendían era que la gente fuera pagando el coche, ¿no? Sí, es lo que te voy a contar ahora mismo. Entonces, la organización Fuerza por la Alegría se encarga de unas cartillas de ahorro con lo que los trabajadores pudieran ir aportando unos 5 Reich marcos del Reich a la semana, que les iban dando unos cuponcitos y los iban pegando como antiguamente que pegábamos los cupones de los supermercados. Pues lo mismo. Entonces tenían que pagar 5 marcos cada semana, tal. Cobraban 200. O sea, Bueno, y tenían que comer y tal. Bueno, pues nada, los iban haciendo trabajando, pagando sus 5 marcos, y cuando llegaban a los 90 marcos ya tenían que pagar una reserva y un seguro de otros 500 para poder acercar el coche. Total, deciros que como faltaras un solo cupón que no pagaras, perdías los derechos. O sea, la cartilla tenía que estar cuando tú presentaras para el coche en una fecha. Es como cuando te estás comprando una casa que van por certificaciones. Como no pagues lo otro, pues no siguen. Entonces, pues estos perdían la ocasión. Entonces, bueno, también empiezan a hacer una ciudad, incluso para las fábricas. Las primeras unidades que se hicieron no se fabricaron todavía en Wolfsburgo porque no existía, pero bueno, tenían en distintos talleres. Y bueno, ya tenían el escollo principal del dinero para fabricar el Volkswagen, ya lo tenían, que eran los propios trabajadores alemanes. Bueno, pues ya el prototipo T1 ya está en camino y en los siguientes 2 años pues se realizan pruebas de todo tipo para probar la fiabilidad. Se hacen 30 coches para pruebas, por la Selva Negra, por no sé qué, se hacen miles y miles de kilómetros con ellos y bueno, decir que el coche funcionaba. El coche funcionaba, sí, en un concepto seguro y tal. Y bueno, se expiden 300.000 cartillas. 300.000 trabajadores religiosamente cada semana aportan sus 5 marcos. Entonces, como bien he dicho antes, cuando llegan a una cantidad tienen que aportar más dinero. Bueno, pues ese mismo año, el mismo Porsche al volante, ya estamos en 1938, esto también empezó en 1936, ya en 1938 comienza la producción del primer KDF, no todavía en la planta, porque se inaugura la planta, me parece que es el 25 de mayo de 1938, tenemos alguna fotografía de ahí de Hitler poniendo la primera piedra, ya el mismo Porsche y su hijo, ya hay unos prototipos hechos, como bien hemos visto que han estado rodando, y le dan una vuelta a Hitler. Hitler no conducía, no tenía
Tenía chofer, seguro. No tenía chofer. Además, que Hitler no iba normalmente en Volkswagen, iba en Mercedes. Se los hacían exclusivamente. Entonces, bueno, pues hay unas fotografías por ahí que se puede ver muchísimos gerifaltes del régimen. Se hace una propaganda, Goebbels hace una propaganda extraordinaria sobre el coche y sobre los trabajadores. O sea, el engaño y el cebo ya está puesto, los trabajadores lo pagan. Y bueno, pues los coches que se hacen, que decir que ninguno de los 300.000 trabajadores llegó jamás a tener ningún coche. O sea, que jamás tuvieron un coche. Los únicos coches que se ven, que podéis ver en la fotografía, que estaban ya terminados y tal, fueron para los gerifaltes de las SS y del partido nazi. O sea, que los obreros, como siempre, lo pagaron. Los trabajadores todo, habían pagado 286 millones de Reichsmarks para un coche que jamás tendrían. Qué pena. Échale. En su lugar, lo que se estaban produciendo, la fábrica de Wolfsburgo se empezó a hacer, como bien he dicho, el 25 de mayo de 1938 se puso la primera piedra, se iban haciendo antes poco a poco. Qué bueno. Pero bueno, en su lugar lo que se estaba produciendo eran variantes del modelo, pero para uso militar, que eran los famosos Kubelwagen, que son los que han salido en todas las películas que vemos de los alemanes, que van los coches, los oficiales al mando van en esos coches, y llegaron a hacer 52.000. Este coche, ya el diseño ya lo tenían, los nazis ya sabían lo que querían hacer. En los primeros ya dijeron, nada, pues ponemos un afuste para una ametralladora de... Sí. O sea, que realmente estaba todo pensado, o sea, el timo estaba pensado, no estaba premeditado, no era un tema que surgió. Sí, claro, esto no daban puntadas sin hilo, o sea, el régimen nazi lo que quería era rearmarse para la que dio. Sacar dinero. Entonces, de estos Kubelwagen, para uso militar, se hicieron 52.000, se podían llevar 3 hombres y un afuste para una ametralladora. Y luego otro, que era anfibio, que tenemos una fotografía de él, que se llama el Streiswagen, que de esos se hicieron 15.000. Caray. 15.000 unidades. Durante la guerra, las fábricas que producían estos coches, por así llamarlo, de Volkswagen, muchos de ellos eran gente ya, casi se puede decir, que esclavas, ¿no? Eran prisioneros de guerra, ya, sobre todo judíos de los campos de concentración también, que ya los empezaron a meter incluso antes del 39. Sí, claro. O sea, la gente que se cree que empezaron ya después. No, esto era todo un plan premeditado de antes. Y bueno, Ferdinand Porsche, que decir que la admiro profundamente como diseñador de coches, pero como persona, pues para nada, ¿no? Ferdinand Porsche era también un alto mando de las SS y no dudaba en pedirle a Reichsführer. Hay una fotografía por ahí que está Himmler detrás. Está Hitler a la derecha, no sé si es Dietrich, el otro. Bien, pues no dudaban en pedir prisioneros de guerra o mano de obra esclava, lo que fuera, para sus fines, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos, en 1939, el 1 de septiembre se invade Polonia y oficialmente da comienzo a la Segunda Guerra Mundial. Bien, pues ya todos sabemos que ya se lía la guerra, se invaden los países, tal. Bueno, estos siguen produciendo material bélico y camiones, coches, etc. Bueno, ya no vamos a 1944. Los bombardeos sobre Alemania ya pasado el día del 6 de junio, las tropas aliadas entran en Europa, atacan Alemania es bombardeada día y noche por los aliados. En 1944 las 3/4 partes de la fábrica de Wolfsburgo queda totalmente destruida, parcialmente destruida. Tenemos una fotografía que se pueden ver. La estamos viendo ahora. Que se pueden ver cómo quedó la fábrica. Bueno, vencida Alemania, 1945, muerto Hitler en su búnker de Berlín. La fábrica queda en poder de los aliados occidentales. En este caso, fueron los Estados Unidos las que la tenían. Lo que pasa es que se la ceden a los británicos. Le dicen, bueno, pues vas para allá. Mirar, los estadounidenses habían hecho una pequeña. Van cogiendo piezas de lo que fuera. Entonces, bueno, se lo ceden a los británicos y nada, llega. Y aquí es una cosa que me sorprendió a mí mucho y que me ha gustado mucho de la historia esta. Casi todos hablamos del Volkswagen Escarabajo como coche alemán, pero sin los ingleses y sobre todo sin el comandante Ivan Hirsch, fue el que realmente lo sacó. Que era un ingeniero militar de 28 años. Y bueno, a Ivan Hirsch le ordenan que tome posesión de una fábrica que él ni tan siquiera sabía que era de automóviles y que se sienta a esperar allí la demolición de la fábrica o lo que sea, porque le ha tocado la zona de ocupación que le han cedido los estadounidenses a los británicos. Bueno, pues Hirsch llega y se presenta allí en la planta en 1945 y lo ve, dice, anda, si es una fábrica de vehículos y tal. Entonces descubre a unos operarios
que no tenían casa ni tenían nada, vivían allí, sembrando patatas o comiendo lo que pillaran. Como no tenían otra cosa que hacer, pues bueno, dice, bueno, vamos a intentar desescombrar, tal, empiezan a coger a gente para hacer el trabajo. Y esta gente era personal cualificado, dentro de los pocos que habían, que no habían sido prisioneros de guerra y tal, porque los que estaban militarizados o nazis, eso los quitaron de ahí. Entonces, Hirsch tiene la titánica tarea de intentar poner en funcionamiento la fábrica. Todo lo que hemos visto de los bombardeos era la parte superior. Los alemanes no eran tontos y tenían la maquinaria para realizar el armamento o los coches para hacer los Kübelwagen y los Schulwagen, la tenían enterrada. Entonces, bueno, empiezan a recuperar y ven que fabrican 2 o 3 modelos, o sea, 2 o 3 vehículos, no modelos, porque solo había un modelo. Sí, el modelo estaba abajo, ¿no? Entonces hay unas fotografías por ahí que se puede ver ya algunos terminados. Bueno, a Hirsch le gusta, habla con su superior, que era el coronel McEvoy. McEvoy se había quedado muy impresionado en el Salón de Berlín de 1939, que había estado en Alemania, porque le gustaban mucho los coches a un coronel, y vio que había seguido el proyecto del escarabajo, entonces pues habla con Hirsch y le dice, oye, pues mira a ver si podéis hacer algo. Bueno, pues Hirsch tiene la titánica tarea de intentar poner en funcionamiento la fábrica. El problema, pues normalmente, fíjate, no había materiales, no había de nada, les costaba mucho encontrar cualquier cosa. Pues nada, decide recuperar a algunos de los empleados que estaban cualificados, que estaban en campos de prisioneros, y empiezan las tareas, pues coge casi a 6.000 hombres, 3.000 los pone a hacer coches y a otros 3.000 a descombrar. Ah, claro. Entonces, claro, hay que empezar de la nada. Entonces, bueno, pues como la gente sabía hacer muy bien su trabajo, llevaba años haciendo lo que hacía, pues bueno, en 1946 decide empezar la producción, porque claro, los 2 primeros o 3 primeros coches que presenta Hirsch a su coronel, a McEvoy, que estaba ya en el alto estado mayor y tenía mayores contactos, pues, ostras, pues sí, nos interesa mucho. Oye, mira, qué cosa más... Esto está muy bien, como tarea está. Dice, bueno, pues venga, vamos a hacer unos... El gobierno de su majestad británica le dice, oye, pues mira, si sois capaces, pues empezar algunos coches. En 1946 hacen 1.000 coches. 1.000 coches ya empieza... Hacen 1.000 coches. Hombre. Y dicen, pues eso está muy bien. Y bueno, pues como le gusta tanto, hacen un pedido de 20.000. El gobierno británico pide 20.000 coches. A finales de ese año, a finales de 1946, habían salido de la fábrica 7.500 unidades. Oh. Bueno, pues ya el auto del pueblo ya por fin rodaba por las calles. Pero vamos, de los alemanes que habían pagado, ni uno. Bueno, hasta entonces, más que bien, pueden trabajar y hacer las cosas. Pero bueno, en 1947, como bien sabemos, empieza la Guerra Fría. Los soviéticos cortan Alemania en 2 trazos. Sí, claro. Estaba el primer puente aéreo de la historia que hacen por los aviones, y ahí ya es cuando viene un poquillo el problema, ¿no? El lío. De piezas y esas cosas. Ya había un programa de desnazificación de altos ejecutivos, sí, claro, de cosas de estas, pero bueno, hasta de momento están los ingleses al mando y bueno, pues habían trabajado. Bueno, aquí lo que hacen es que cogen a un ingeniero muy prestigioso que se llamaba Heinrich Nordhoff, que tenía 48 años, había trabajado para BMW haciendo motores de aviación años previos. Son los orígenes de BMW. Sí, y luego trabajó para Opel. En Opel fue director comercial de Opel y sacó uno de los coches más famosos de Opel, que es el Opel Kadett. Bueno, pues al superar la desnazificación, hasta 1949, que es cuando le entregan Hirsch la fábrica a este señor, pues bueno, en estos 4 años de haberle dicho que fueran a demoler una fábrica, lo que consigue es hacer una de las fábricas y de los productos más conocidos de la historia, o sea que fue todo un éxito. Bueno, ya era en los años 49, ya era una fábrica moderna, operativa y tal y cual. La mano de obra alemana ya era, después de la desnazificación... Sí, pues ya eran obreros. Sí, eran obreros ya que sabían lo que hacían. Es el modelo T1 que él montaba y estaba aprobado, era un muy fiable, motor que se propulsaba en los Kübelwagen, todos los frentes que habían estado en los desiertos libios, habían estado en Rusia, o sea, estaba experimentado. Estaba muy experimentado. Bueno, ese mismo año, 46 en el 47, ya empiezan a desarrollar otro modelo, es un modelo del Type 11, todo basado en el mismo, pero con mejoras.
porque ya empiezan a haber un poquito más de materiales según van pasando los años. El 47 es un año malo por el tema del bloqueo, pero bueno, lo superan. Y bueno, empiezan las exportaciones en 1947, que se hicieron 9.878, 19.244 al año siguiente, 46.000 y pico ya en el... Tú fíjate la progresión. Sí, sí. Ya costaba, mira, en el año 49 ya costaba 5.300 marcos, ya estaba mejorado un poquito y tal. Lo que pasa es que hay una cosa curiosa, porque en 1950 ya empiezan las versiones como furgoneta, ¿no? También, que es el T1. Bueno, y otra cosa, en 1950 en España llegaron los 2 primeros unidades a Madrid, que son con las matrículas, me las tenía y todo, 84.720 y el 90.192. En 1950. Sí, en Madrid. ¿Sabes lo que costaban aquí en España en 1950 los coches? 87.500 pesetas. En 1950 sale la versión de Volkswagen, el Type 2. Ajá. El Type 2 es muy curioso el tema, porque en el año 47 hay una visita a la factoría de Wolfsburgo, invitado por el mayor Iván Hirsch, que ya lo que quería era comercializar, empezar a exportar. Sí, cuando vio a vender, ya tenía pedidos, sí, ya querían pues empezar a vender coches fuera. Entonces viene un industrial holandés que se llamaba Ben Pom y estaba haciendo la visita con Hirsch y con otros ejecutivos, y le llamó la atención cuando estaba visitando la cadena de montaje que ve como una plataforma de un Volkswagen en plano, con 2 asientos y van 2 operarios llevando piezas. Entonces se le ocurre la idea de decir, anda, se queda sentado mirando y dice, ostras, fíjate qué apañados son, si esto, como el chasis del Volkswagen Escarabajo, que diseñaron con el Tatra igual que era el mismo, era una especie de Y, entonces era un subchasis en Y, donde el motor va colgado entre la Y atrás y el embrague y la caja de cambios, y va atornillado. Entonces, con quitar los tornillos y los cables de las luces, tú vas con el asiento, ponían una plataforma plana. Joder, qué bueno. Y el Type 2 hace un boceto, Ben Pon, allí que lo tenemos por aquí a mano alzada en su agenda, que va tomando nota, y se ve perfectamente. De ahí se derivó la furgoneta está tan famosa, ¿no? del Type 2, gracias al boceto que tuvo este señor, pues 3 años después, ya en 1950, cuando se produce la primera. Entonces, claro, ya la cantidad de usos que se le puede dar a la furgoneta para estos años en Europa, que era un coche barato, un coche fiable, estamos hablando de los años 50, un año de posguerra que se pasaba muy mal, pues se vendió pues muy bien en todo el mundo. Entonces, bueno, en 1952 ya se producen 100.000 vehículos Volkswagen al año. Y 1 millón de ellos de entre los años del 65 al 78. Claro. Bueno, continuó la producción en países emergentes, sobre todo en Sudamérica. Empezó en Brasil en 1959, empezó la primera fábrica en Sudamérica. En México fue en el 67, en Sudáfrica también produjo. El último país en producir el Escarabajo fue México, que fue en el 2003, que era ya el nuevo, New Beetle. Sí, bueno, pues el Escarabajo ha llegado a ser un objeto de culto tal que en los años 60 fue un icono del movimiento hippie, gracias al Type 2, a la furgoneta y al cochecito, al Type 1. Volkswagen solo comercializaba durante casi 3 décadas, solo tenía esos 2 coches, y fíjate dónde llegó. Bueno, los surferos de California adoraban también los Volkswagen. Entonces lo que cogieron es que quitaban el chasis, hicieron una bañera de fibra de vidrio, ponían unas ruedas enormes, hicieron unos buggies, tenemos por ahí una fotografía de algún buggy, amarillo creo que es, y bueno, eran las famosas por las playas, iban haciendo todo esto. En Alemania se fabricó el Escarabajo desde 1938, bueno, se puede decir el Escarabajo, pues sí, por llamarlo. No era el Kugelwagen, hasta 1978, le cogió el relevo otro mito. En 1978 ya le coge el relevo el Golf, eso vamos a hablar otro día. México se fabricó, en México se llamaba el Bocho, ¿cómo suena? México decía Bocho con V, el Bocho, hasta 2003. En Brasil se llamaba Fusca. Sí. El total ha sido uno de los vehículos más vendidos del mundo de la historia. El total se fabricaron 21.529.644 unidades, de los cuales 15,8 millones salieron de Alemania, de la fábrica de Volkswagen en Wolfsburgo, la que empezó a hacer Hitler en 1938, que pone la primera piedra,
y es la planta de automóviles hoy por hoy más grande del mundo, donde trabajan 21.000 personas solo en el complejo de Volkswagen. Entre administración, investigación y suma en total, tiene 72.000 habitantes, 72.000 personas. Un pueblo. El pueblo es Wolfsburg. Tienen el río, tienen el tren, tienen de todo, la ciudad está entera. Y bueno, pero el producto más vendido, como lo comentamos el otro día. ¿Cuál es? Que ese sí que es curioso. Pues mira, tiene el código. La referencia de mayor éxito. Sí, pues mira, la referencia a la línea de producción de Volkswagen es la 199-398-500A. Y no es ningún coche, no es ningún T-Roc, ni un Touareg, ni nada de eso. Son salchichas. Con chucrú. Bueno, con la salchicha, la receta está registrada como la de la Coca-Cola. Sí, claro. Y papachichas. Y se papean. se comen 20.000. 20.000 al día. 20.000 salchichas al día. 20.000 salchichas al día. Pero bueno, vamos a ver. Volkswagen. Hemos dicho que el Volkswagen Escarabajo se produjo 21 millones y pico de vehículos en el mundo, ¿no? Entonces, en los años 60, a finales de los 50, principios de los 60, bueno, que decir que la planta de Volkswagen se ofrece a Henry Ford. Henry Ford II, que era el nieto del primero. Sí, porque el padre había muerto de una enfermedad y tal. Pues Henry Ford II le ofrecen la fábrica, también se la ofrecen a la empresa Renault. Y bueno, Henry Ford dice que eso es que no le interesa y tal. Ahí no estuvo muy listo. Los ingleses sí, Ivan Hirsch estuvo más listo. Bueno, pues no le interesa. Los coches estadounidenses sabemos que iban por otros derroteros, coches enormes de más de 5 metros, con más lujo. Cada año se hacía un coche nuevo. Bueno, Ben Pon, que es el que hace el comercial holandés y tal, bueno, empiezan a hacer propagandas del coche en el mundo, en Estados Unidos. Y en Estados Unidos el coche tenía muchos defectos para un estadounidense. Era un coche pequeño, era un coche... pues nada, hacen una campaña comercial para la gente de marketing y eso, extraordinaria. Entonces, los defectos los convierten en virtudes. Entonces, fíjate qué curioso que había un anuncio en Estados Unidos que decían: haz tu casa más grande. ¿Y cómo? Le ponían pues una vivienda unifamiliar de los tipos americanos de 2 plantas, y claro, veías un Cadillac de 5 metros y pico, y claro, la casa parecía más pequeña, ¿no? No sé que tuvieras un caso claro. Entonces ponían un escarabajo, que era como la mascota, parecía la caseta del perro. Pero luego es que la habitabilidad del escarabajo, porque esos Cadillacs tan grandes, nosotros vemos uno que tenemos aquí de Pío, no es tan grande por dentro. Es muy largo, pero tú ves la distancia que hay entre los asientos. El Volkswagen Escarabajo, hay anuncios que he visto en inglés que sube un coche a un puerto, empezaban a hervir los radiadores, viene el tío con su Volkswagen Escarabajo subiendo, la propaganda filmada de la época, como no tiene agua en el radiador, pues refrigerado por aire, claro, no se estropea. En la nieve y el hielo, al pesar muy poco, ¿no? Como los coches estadounidenses, se hundían mal, pues a las estaciones de esquí, etcétera. Pero ya lo que os voy a hablar ahora, que lo voy a decir más rapidito para que nos dé tiempo a más cosas, es una cosa que me ha gustado mucho, esto fue en Australia, y os voy a hablar del terror rojo. El terror rojo. El terror rojo. ¿Ves cómo siempre tengo que añadir algo? Si es que yo sé que me gusta mucho eso rebuscar. Sí, el terror rojo. Pues es sorprendente, porque el terror rojo fue un Volkswagen Escarabajo que fue a la Antártida. ¿Qué dices? Sí, señor. Estamos viendo fotos, además. Pues mira, el Volkswagen Escarabajo era un coche rojo cereza, ¿no? Para que se viera bien, ¿no? Pues fue el coche que estuvo operativo, fue el primer coche operativo que estuvo en la Antártida. No fue el primero, porque en la expedición que hizo Jack Shackleton con el Endurance, que le pilló, salió un poquito antes de la Primera Guerra Mundial y le pilló la guerra allí, pues Shackleton ya llevaba un coche, que llevó un Arroll Johnson, modelo 1907, pero vamos, que fue un fiasco total. El coche no tenía potencia suficiente, se abría constantemente, entonces pues no valió para nada. Bueno, ya sabemos cómo acabó el Endurance, se quedaron otra pasión en hielo, pero eso es otra historia que no vamos a entrar, aunque por mí luego te la cuento, ya que me he enrollado. Pero bueno, años después, en 1927, Haber Wilkins llevó un Austin A7, y aunque llevaba 8 ruedas y cadenas metálicas, pues tampoco valió pena, la verdad. No aguantó las condiciones extremas de la Antártida desde el principio. Y bueno, pues ya nos vamos al año 1962, en que Volkswagen estaba haciendo pues las campañas publicitarias como
comentado hace un momentito, por Estados Unidos y demás países y tal. Y así fue como Roy McMahon, ¿sabes? Pues se le ocurrió la idea. Este señor era el director expedicionario por una expedición que iba a tener a la base antártida de australiana. Iba a ser el director operativo durante 1 año y pico a dicha expedición. Bueno, pues el tío fue a la base permanente australiana y tal, pues no se le ocurre otra cosa que pedirle a Volkswagen Australia, le dice, pues quiero una unidad de un escarabajo, porque pues, fijaros, para usarlo como vehículo de servicio, ya que decís que es tan bueno en todo. De hecho, este coche estuvo en Rusia, en la guerra, no este modelo, por supuesto, sino eran los Kubelwagen, pero vamos, venían de eso, y había dado unos resultados excelentes, un servicio muy bueno en la guerra. Entonces dijo, oye, pues mira, ya que estáis haciendo esta publicidad, que vamos a ver si es verdad. ¿Qué mejor publicidad que haga eso? Bueno, pues Volkswagen Australia habla con Volkswagen le dan el ok, Australia dice, no, pues venga, vale, buena idea, propaganda gratis, os cedemos un vehículo. Y le cedió una unidad de color rojo cereza, que es la que veis, la que estáis viendo vosotros, porque así se le vería mejor. Esta unidad ya venía con un motor de 1192 centímetros cúbicos, tenía 40 caballos de repuesto, de potencia. Y entonces Volkswagen le da unas cajas con repuestos, pues cadena, lo que sea, lo que necesitara el coche, correas del ventilador, lo que fuera. Y bueno, la preparación del coche era mínima. Y es que yo flipo, para llevarte un coche a la Antártida en 1962, la única preparación que tenía eran unos neumáticos de clavos atrás, unos neumáticos especiales. Por supuesto le pusieron una rejilla, el motor es trasero, iba ventilado por aire, por un ventilador, entonces le pusieron, para tapar la rejilla de atrás, le hicieron una especie de tapa especial para aguantar las temperaturas que no olvidemos que eran de menos 38 grados centígrados de media. Y un aceite especial para esas condiciones, para que pudiera arrancar muy fluido en frío. Y bueno, y llevaba este coche también unas baterías especiales, llevaba 2 baterías, por así decirlo, y nada más. Entonces, bueno, el problema que tenía este vehículo en la Antártida, además del frío extremo, eran las tormentas de nieve y los vientos antárticos de más de 200 kilómetros por hora. Entonces, el problema que tuvo este coche es que muchas veces cuando iban del punto A al punto B, los técnicos, los científicos que estaban allí, al abrir la puerta, se pegaban y se llevaba la puerta, rompían. Entonces se doblaba contra el tapacubos delante de los Volkswagen, no sé si los habéis visto, ¿no? Y bueno, pues claro, es que vamos a ver, son vientos enormes. Entonces, además, la superficie irregular del hielo y las rocas llegaron a agrietar el chasis por los anclajes de los brazos de suspensión. Entonces, en las condiciones, el frío tan extremo, pues se agrietaba. Pero bueno, no tenía mayor problema porque los equipos de técnicos, no técnicos de coches que tenían, sino los gente de mantenimiento de la base antártica australiana, a soldados, lo daban a soldar y a tirar. Bueno, el vehículo se usaba para multitud de tareas. Lo mismo recogía pasajeros en el aeródromo, que tenemos unas fotografías que está recogiendo pasajeros, transportaba científicos a realizar mediciones. Al ser tan ligero, cuando el mar se helaba, rodaba por los témpanos sin problemas. Bueno, el coche estuvo un año y medio en la Antártida. Empezó en 1963 a principios y hasta mediados de 1964. El Antártico 1, o Terror Rojo, recorrió la friolera, y nunca mejor dicho lo de friolera, de 24.000 kilómetros en unas condiciones totalmente extremas. ¿Qué dices? 24.000 kilómetros en las condiciones, yo creo que más duras del mundo que podías hacer para un coche en esa época. Claro. Bien, pues el coche fue devuelto a Australia, a Volkswagen Australia, y no contentos con eso, bueno, se me ha olvidado deciros una cosita. Cuando les dan el coche, aparte de los recambios, Volkswagen Australia le dice, mira, os voy a ceder el coche, efectivamente, os doy los recambios, pero con la condición de que os voy a dar unos tomavistas, os voy a dar 300 metros de película, fotografías, carretes, para que todo esto hagáis publicidad, que para eso tenéis el coche. Muy bien, el coche está año y medio allí, hace 24.000 kilómetros, vuelve de una pieza a Volkswagen Australia. Y bueno, pues el coche hemos estado rodando a temperaturas de 40 grados bajo cero, etcétera. Pues bueno, le devuelven a Australia y no tienen otra ocurrencia que lo inscriben en el BP Rally de ese año, del año 1964. Y recorre por el outback australiano a temperaturas de 40 a 45 grados, 3.200 kilómetros, y encima va y gana en su categoría. Madre mía.
Madre mía, qué impresionante. Bueno, ese mismo año, 1964, se entrega otro vehículo a la base Antártida, está allí hasta 1969, y bueno, de esos dos coches se les pierde la pista. Lo único es que hubo otros, yo no estoy seguro, porque hay las fuentes que he investigado no he encontrado muy bien. Hay uno que se hundió en el hielo, estaban pasando por encima del mar Y se crack. y se lo tragó el mar. Es que 20 kilómetros, joder, qué barbaridad. Qué pena. Y bueno, pues hasta ahí no se pudo recuperar ese. Lo que decir, que los dos técnicos, los dos ingenieros que iban, o investigadores que iban a bordo del coche, no les pasó nada. Ah, qué bien. No, es que una de las ventajas del Volkswagen Escarabajo es que aguantaba 20 minutos a flote. Joder, es verdad que Otra de ellas... Ahí estará que- conservado fresquito, No, heladito, pero debajo eso de los se lo hielos. tragaron allí. Otra de las cosas que cuando Ferdinand Porsche hizo el coche, hay pruebas de que el escarabajo lo tiraban desde el barranco, o sea, sí. que aguantaba Eso lo comentaste, ¿verdad? hay imágenes que he visto de él, sí. como he investigado mucho del coche. Sí, Pero vamos, yo creo que no ha habido un coche que aguante las condiciones. aguantado el es escarabajo. yo creo como el Este escarabajo coche. ha habido poco. Es más, cuando se despidió en el año 2003 en México, el New Beetle, pero a mí el que me gustaba, el último que se hizo de la primera serie, bueno, con mariachis y todo, y fue México ha sido coche de policía, taxi, Sí, de ha sido todo, en el ha sido mundo ha ido por todos los continentes. Y bueno, uno de los coches más vendidos de la historia. Uno de los coches míticos de la historia y además el gran timo de Hitler a todo el pueblo alemán a consecuencia del escarabajo. Nos va a poner una cosita ahora mismo Héctor, y vamos a hablar de Rally Monte Carlo. Venga, un segundito. Una tarde, vino a cobijarse bajo mi sombra una mujer. Mi última flor cayó sobre sus manos. Otra realidad es posible, le susurré. En ese momento tomó conciencia de que una convivencia justa e igualitaria es posible. Se acercó a regarme y poco a poco empecé a destilar un aroma al que llamó igualdad. Frente a la violencia contra las mujeres, inspira igualdad. Riaza es patrimonio. Es cultura. Es gastronomía. Es deporte, es naturaleza. Riaza es vida. Ven y disfrútala. Riaza, el pueblo más sano. Tenemos una sorpresa porque tenemos un vídeo. Sí, os he traído un vídeo que grabaron los expedicionarios de 1963-64, vamos, los que estuvieron allí con el Terror Rojo, Pues que lo grabaron ellos personalmente y lo podemos ver. Pues vamos a verlo, lo tiene esto. Venga.
Interesantísimo. Y además un coche que nunca dejó de arrancar a la primera el tiempo que estuvo en... Efectivamente, arrancó todos los días desde que estuvo en la Antártida sin ningún fallo. No estamos quedando sin tiempo, como siempre, vamos muy deprisa. Para eso esto se llama turbomotor, vamos muy deprisa. A ver, ¿qué nos cuentas del rally de Monte Carlo? El rally de Monte Carlo, pues es el primer rally de esta temporada, del 2022. Es este fin de semana que viene. Sí, sí. Entonces, las novedades que hay por ahí pues son varias. Por ejemplo, dentro de Hyundai Motorsport va a presentar coches nuevos en esta categoría nueva, que es la híbrida. Categoría de híbridos. Van a presentar el Hyundai i20N, que sabes que es la gama de deportivos, Rally 1. Y bueno, tendrá, dicen, una alineación que cuenta con la juventud y con la experiencia, ya que se presentan 3 coches oficiales. Uno de ellos es el habitual Thierry Neuville, el otro por Ott Tanak, y la novedad está en la pareja de Hyundai Motorsport más joven en la historia del equipo, el sueco Oliver Solberg, de 20 años, como piloto. De copiloto lleva a Elliot Edmondson, que tiene 27, y así le irá orientando un poquitín. ¿Qué podemos más decir? Bueno, pues que habrá un nuevo parque de asistencia en Mónaco. Se van a reunir, en lugar de hacerlo en Gap, que es donde se reunían. Y los tramos de velocidad que van a hacer en este Rally Monte Carlo, el 95% de ellos son nuevos. Hacen, bueno, pues una serie de cambios, todos van a ser sobre suelo de nieve y tal, como todos los años, de toda la vida. Es el... Luego, el próximo día nos cuentas la aventura que hiciste tú con el Mini en Monte Carlo. Bueno, madre mía. ¿Cuándo corriste esto el Rally de Monte Carlo? Eso fue hace 40 años. ¿No? 40, no sé, ¿en qué año? No, no 50 años. 1972. Justo 50 años de que 50 hiciste años tú el Rally. de Monte Carlo. En 1972 corriste el rally. Sí, con un Mini Con un Mini. Qué bueno. Si tienes fotos, tráelas. Sí, Tráelas el próximo día las fotos. Venga, las traigo. Sí, yo las he visto, yo lo sé, pero vamos. Vale, y pues, las ruedas de clavo que llevaba. Sí, claro, hombre. Que te quedaba sin clavo. Como novedad, el viernes comienza el rally con 6 tramos, sin asistencia ni nada, todos seguidos. Y luego habrá una posibilidad de cambios de neumáticos tras 100 kilómetros de tramos de montaña. El sábado hay 5 pruebas que suman una distancia total de 92,46 kilómetros. Y nada, y luego el último día del evento no tiene asistencia, ya que las tripulaciones se enfrentan a 4 especiales más en los Alpes. Pues bueno, este fin de semana el Rally de Monte Carlo, y la semana que viene nos comentará Correca cómo ha ido el rally. Y además nos contará la experiencia suya y nos traerá fotos del Mini Cooper del año 1972. Que no se te olvide en la que hay que retratarse. Bueno. Correca corrió el rally. La verdad es que ha corrido tantas cosas que en todos sitios tiene alguna foto, algún recuerdo. Oye, un tema importante, porque ya nos tenemos que ir, y es la radial. Dime. Antes, quería hablarte de Citroën, que bueno, Citroën trae sus coches nuevos, con el nuevo VRC 3 y el VRC 2, que están basados en el Citroën C3. ¿Qué cosa más hay así y tal? Tenemos un vídeo. Un vídeo de el Ford Puma, que también saca otra versión híbrida, como debe ser este año, en el Ford Puma Hybrid Rally 1. A mí me oculté esa información. Que ha sido presentado por ahí no sé si en el World Rally Team, en el M Sport Ford, en una especie de... Tenemos el vídeo de la presentación. Lo vemos, es muy cortito. Que lo comente, que hable lo de las ruedas y lo ponemos para cerrar el vídeo. Lo ponemos para cerrar el vídeo. Claro, Venga, vale. Pues yo quería que me hablara de ahí? Michelin, de la radial sin aire. Bueno, sí, esto también ha sido en el extranjero donde lo han presentado. Aquí de momento todavía no. Pero han presentado un prototipo de neumáticos Michelin sin aire para triciclos eléctricos urbanos. Pero fíjate que ya dimos la noticia hace unos meses sobre Michelin, sobre estas ruedas sin aire, que evidentemente están a punto de llegar ya aquí, de que se popularicen. Será un evento tremendo. Ahí los estamos viendo. Sí. ¿Y qué ventajas tiene esto? Pues mira, reducción del tiempo de inactividad, es decir, no habrá retrasos en las entregas, ni costes de reparación, ni operadores ineficientes, al eliminar el riesgo de tener pinchazos. Pero recordad que cuando hablamos de la rueda esta,
venía con llanta. Sí. O sea, ya se cambia todo el conjunto. Hay mejoras en la seguridad, en la estabilidad, porque permite entregas más rápidas, ya que al tomar las curvas no se desliza, no flanea. Tienes la posibilidad también de aumentar la capacidad de carga, porque aguanta mucho más carga que un neumático convencional. No tienes necesidad de mantenimientos por reparaciones, por pinchazos, por inflar presiones, nada de eso. Y además mayor autonomía, porque tiene menos resistencia a la rodadura que el neumático normal. Curioso. Y encima duran más. Pues dentro de poco las tendremos. Ya la veremos. Claro. Ya lo veremos. Yo acabo de comprar 4 neumáticos. Y 4 llantas y de todo. Te da tiempo a gastarlos, no te preocupes. Bueno, que he cambiado de coche también. Entonces... Bueno, pues lo único que queda por decir es que... ¿Cómo nota que aquí se cobra bien? Eso de tener contrato en exclusiva, ¿no? Bueno, de lo del Ford Puma, lo único que tenemos que decir, vamos a ver el vídeo ahora, pero es darles la enhorabuena a estos señores porque han contratado para este Rally de Monte Carlo y quizá para toda la temporada a un 5 veces campeón del Rally Monte Carlo, a Sebastián Loeb, y este es el coche que va a correr este fin de semana en Monte Carlo. Adelante. Pues nosotros le dejamos con el vídeo de Ford y nos despedimos ya, ¿os parece? Venga, le dejamos con ello. Jaime, muchísimas gracias. José Miguel, ha sido un placer como siempre. Si os ha gustado la historia, me ha encantado. Ya puedes estar empezando a rebuscar más, que sé que tienes y muchas. Tenemos alguna por ahí, también son largas y tal, pero también merecen la pena. Hay que buscar un Beetle y probarlo. Que viene, de verdad. De la época. Seguro que hay. Amigos, que le dejamos con el Ford Puma y en un ratito volvemos con el programa Ponte al Día, ¿vale? Hasta ahora, amigos. What the hell? Nordeste Radio.
La voz del nordeste de Segovia.